Otra ciencia, la biología, creo me dijeron, ¿no? Sí, es cierto. La bioquímica tiene relación directa prácticamente, ¿no?, con la biología. ¿Por qué? Porque la biología es la ciencia que va a estudiar el inicio, podríamos decir, ¿no?, de la vida. Y la biología pues tendrá que ver con lo que es el estudio de la célula, los cambios, las funciones que hay dentro de ella, y con otras ciencias también, ¿no? Entonces veamos, muchas gracias por los aportes. Recordando que la bioquímica, como decíamos la clase anterior, es la ciencia que se encarga del estudio de todos los procesos o reacciones químicas que se van a dar al interior de la célula, ¿no? Estudio de las ¿Para qué? reacciones Para que produzcan químicas. energía. Ahora, la bioquímica es una ciencia que va a estar directamente relacionada con otras ciencias, como estuvimos mencionando, ¿no?, para que ejerzan en conjunto reacciones, ¿no?, que sean benéficas, y en algunos casos también van a ser nocivas, ¿no? Por ejemplo, puede ser en el caso de la diabetes. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es la bioquímica? Dice. Es la química de la vida. Es decir, la rama de la ciencia que interesa por la composición material. Ya, entonces, se interesa por recordando, la diremos que la bioquímica de los es seres la química de la vida, ¿no? Ya su compañera lo mencionaba, que la química es una rama, ¿no?, que se relaciona específicamente con esta asignatura o parte, es decir, rama de la ciencia el desarrollo del ser humano, ¿no? Que se interesa por la composición material. ¿Por qué es importante el estudio de la bioquímica? Los seres vivos. Su importancia. A ver, ¿qué acotación pueden dar, por favor, jóvenes? Participemos. ¿Por qué creen que es importante el estudio de la bioquímica? A ver, los escucho, por favor. Participaciones. Porque estudia la base molecular de la vida. Ya, muy bien, hija, gracias. Otra participación, por favor. Les digo. Porque nos ayuda a reconocer las funciones metabólicas del organismo. Gracias, hija. ¿Alguien más desea acotar algo, por favor? Espérate, me voy a perder. Estudia netamente las reacciones químicas de los seres vivos. Gracias, Fiorella. Me gano ya. A ver, dos acotaciones más, por favor, para continuar. Doctora, la bioquímica es importante porque nos permite conocer lo que es la estructura, la composición y la función de los seres vivos. Muy bien, gracias, hija. A ver, una última acotación, por favor, una última participación. Pon lo que tienes que hablar. Habla. No sé qué decir. Este chico, Espérate. Bueno, ya que no hay participación, diremos que todo lo dicho es cierto, ¿no? La bioquímica es muy importante lo mismo, no. en diversos campos, ¿no?, de la vida, incluso en la parte de salud, ¿no?, en la parte alimenticia, podríamos decir, en la parte agraria, ¿no?, y entre otros que son muy importantes, ¿no? Entonces diremos que los conocimientos impartidos o adquiridos de la bioquímica son muy importantes para diversos campos aplicados del saber. Entre ellos tendremos a la biotecnología. ¿Quién más? La medicina, porque ya decíamos, ¿no?, que los exámenes bioquímicos que van a ser practicados en las instituciones de salud, en los laboratorios, ¿no?, clínicos, nos van a determinar la presencia de algunas enfermedades, ¿no? Podría mencionar, por ejemplo, nos van a determinar la diabetes, ¿no?, en qué porcentaje está la glucosa en sangre. ¿Qué más? Los exámenes bioquímicos nos van a determinar, por ejemplo, la presencia de triglicéridos y colesterol. ¿Qué otra prueba desarrollamos bioquímica? Podemos desarrollar las pruebas en orina, ¿no? Podemos ver los gérmenes, ¿no? Estoy hablando de laboratorio bioquímico, ¿no?, entre otros. Solo para mencionar eso.
¿Qué más? Con la farmacología. ¿Qué tiene que ver la bioquímica con la Agroalimentación. farmacología? Sabemos que la farmacología Estudio es de medicamentos. la ciencia que se Composición va a química de los- encargar del estudio, la elaboración de lo que son los fármacos, ¿no? Ahora, se van a desarrollar fármacos tanto para el hombre como para las plantas, ¿no? Prácticamente se van a desarrollar fármacos para seres vivos, porque tanto hombre, animales y plantas sufren de enfermedades. Ahora, con la agroalimentación, también tendrá que ver la bioquímica, ¿no? En el caso de mejoras genéticas, quizá, ¿no? Cuando nosotros en alguna oportunidad hemos consumido, voy a poner como ejemplo los frutos que son llamados injertos, ¿no? ¿Qué más? Con la salud pública y otros también, ¿no? Que se van a relacionar Una con la pregunta. bioquímica. Cuando estás Así escribiendo y podríamos rápido te mencionar, olvidaste, dejas un espacio. Venga, sabes. primero a las ramas de la bioquímica, ¿no? ¿Cuáles serán las ramas de la bioquímica? Tendremos a la bioquímica estructural, enzimología, bioquímica metabólica y la inmunología. Cuando habla Esas son así, las ramas en las pongo cuales ahí se en va en asterisco. a basar, ¿no? Para que les sirva de apoyo. Si hablamos de la bioquímica metabólica, también tendrá que ver pues con enfermedades, ¿no? Con las enzimas que van a realizar las funciones, acciones, va a ayudar a que se realicen las reacciones químicas en nuestro organismo, ¿no? A nivel celular. Tendrá que ver también con lo que es la bioquímica estructural, en base a todos los bioelementos que vimos en la clase anterior, ¿no? Y que vamos a ver en las siguientes clases. Aquí lo que nos toca desarrollar el día de hoy, cómo la bioquímica se va a relacionar con otras ciencias, ¿no? Aquí vamos a mencionar algunas de las ciencias que no habíamos mencionado, ¿no? Uno será con la biotecnología. ¿Por qué decimos que se relaciona con la biotecnología? En este caso, va a encargarse del estudio de las enfermedades actuales, ¿no? En estos momentos que se están dando y del futuro. Estas tendrán que ver con lo que es, uno de ellos puede ser el cambio climático, quizá también con la escasez de recursos alimentarios o agroalimentarios. También tendrá que ver en esto lo que es el incremento de la población, ¿no? Tenemos mayor incremento de población a nivel mundial. También tendrá que ver con las reservas, ¿no? De lo que son los combustibles fósiles. Ahora, relacionándolo ya con lo que mencionamos, el cambio climático, también se va a dar ¿qué? Aparición de nuevas formas de alergias, ¿no? ¿Qué más? El incremento de enfermedades terminales como es el cáncer, las enfermedades genéticas, la obesidad, entre otros, ¿no? Si hablamos de enfermedades de nuestros tiempos, nos podemos remontar un poco en la historia, ¿no? Y para esto voy a tomar como ejemplo la aparición del hombre, ¿no? Cuando el hombre, inicio de la vida, el hombre empieza pues a ver sus necesidades, ¿no? ¿Qué tenía necesidades? Necesidades de nutrición, de vivienda, y en nuestros tiempos nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué más? De protección, que vendría a ser uno, primero la ropa, pues, ¿no? Protegernos, entre otros, ¿no? Voy a poner solamente esos ejemplos, ¿sí? Entonces el hombre fue probando las plantas, ¿no? En las cuales ya él fue descubriendo que algunas plantas eran nutritivas. Ejemplo, podría mencionar algunos árboles frutales, ¿sí? Luego también iba comprobando que algunas plantas eran benéficas para su salud porque curaban algunas enfermedades. Vamos a poner ejemplo un cólico, ¿no? Un dolor de estómago, y bueno, pues iban probando las plantitas y encontraban pues esos efectos benéficos, ¿no? ¿Qué más? También se encontraron efectos nocivos.
tenemos, todos sabemos que existen plantas que son tóxicas, ¿no? Incluso venenosas. Ejemplo, podría mencionar la cicuta, ¿no? Que es una planta muy tóxica que afecta al sistema nervioso central. Luego, ya pasando los años, bueno, al inicio de ellos habrán existido pues enfermedades, ¿no? Que si nosotros realizamos un repaso sobre la historia, podríamos determinar qué enfermedades para esos tiempos existían, ¿no? Voy a mencionar solamente una enfermedad como ejemplo, ya para ubicarnos en nuestros tiempos. Voy a mencionar la conocida fiebre de la orolla, que quizá ustedes en alguna oportunidad escucharon, ¿no? Se dio aquí en la ciudad de La Oroya, ¿no? En la cual los trabajadores que ingresaban al socavón para la extracción de minerales presentaban fiebre, ¿no? Muy elevada, y presentaban también unas erupciones a nivel de la piel. Y esto lamentablemente quitaba la vida, ¿no? Hubieron muchas pérdidas humanas. Se trató de investigar, de administrar medicamentos, ¿no? Pero no encontraban la cura. Y también tenemos a un héroe, podríamos decir, ¿no? El médico Daniel Alcides Carrió, ¿no? ¿Qué hizo él? Al ver tantas pérdidas humanas, se inoculó, ¿no? Sangre con contenido, pues, de este virus, ¿no? Entonces él empieza a relatar, ¿no? Cuáles son los signos, los síntomas, y lamentablemente también, pues, pierde la vida, ¿no? Ya con los estudios, las investigaciones, gracias a este héroe, podríamos decir, se determina que esta enfermedad, la conocida fiebre de la orolla, era producida por el virus del papiloma humano, o el conocido VPH, ¿no? Que en aquellos tiempos, pues, una erupción, una verruga que nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Quitaba la vida. Ya con los años se fueron investigando en la industria farmacéutica, ¿no? También tiene que ver la bioquímica, muy importante, ¿no? Ya nace lo que es la biotecnología, ¿no? La tecnología para la vida, para mejorar, para salvar vidas, ¿no? Todo ser vivo, en el amplio sentido de la palabra. Entonces se descubre lo que es la vacuna, ¿no? Tenemos la vacuna del VPH, que en nuestros tiempos se administra a las niñas de 11 años, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir el cáncer del cuello uterino. Y el VPH tiene, pues, diversas cepas, ¿no? Y una de ellas es la que va a producir el cáncer del cuello uterino. Y no solamente en las damas, ¿no? También puede producir cáncer sirve para salvar la en vida, el ¿no? varón, ¿no? Claro que no lo va a hacer el cuello uterino, Para pero será salvar la cáncer vida. al pecho, ¿no? Entonces es muy importante, hago como ejemplo esto, Pero ya ¿no? está biotecnología, lo hubiera puesto BT nomás, ¿no? Con lo que tiene que ver la biotecnología. Yo a veces Dime, con Alex. BT no me agrío mucho, me olvido. Profesora, buenos días, ¿cómo está? Para comentarle de una compañera que hoy día no podía asistir porque le han cortado la luz, pues el servicio de Sirve para la vida, electrocentro ¿no? le ha cortado la ¿Cómo le luz pongo? y para que le tome en cuenta, en consideración la falta de hoy día. ¿Cuál es el nombre de tu compañera, Alex? A ver, doctora, se llama Ruiz Márquez Karen Yaritza. Letra, ¿qué tal? Diferencia esto. Eso. Esto. Eso. Esto no, mira esto. Ay, disculpe, creo que no es la única compañera que no Activa, ¿no? Sí se podría administrar a personas mayores, ¿no? No sé, de La vacuna no se le aplica al que no tiene 50 virus, años. ¿no? Pero ¿cuál es el Se le riesgo? aplica al que no tiene virus, ¿no? De que si la persona ya Sí, tiene, ¿no? En el organismo la cepa que produce el cáncer del cuello uterino, pues es una vacuna perdida, ¿no? No va a hacer ningún efecto. Y bueno, lamentablemente, pues los gobiernos también tienen que ver el factor económico, ¿no? Son muchas cosas que maneja el Ministerio de Salud. Mi amor. Después te digo. Entonces, para el año 1800 y tantos, que es los tiempos de Ramón Castilla, esta era una enfermedad nueva, ¿no? Ahora hablemos ya del año 2020. Ya es una enfermedad totalmente controlada. Y podría mencionar también en este caso el sarampión, la varicela, la rubiola, ¿no? Que fueron controladas, enfermedades que sí quitaron muchas vidas, lamentablemente, ¿no? Cuando se presentaron, pero luego con los estudios se descubrió que los virus
no tienen cura. Ningún virus tiene cura. ¿Qué sucede con los virus? Los virus solamente son más débiles. ¿Y cuál es la prevención? Es la inmunización, ¿no? O la vacuna. No hay otro tipo de cura, ¿no? Y por lo tanto, ya pues los ministerios de salud tienen programado un cronograma, ¿no? De vacunación, un esquema de vacunación que debe cumplir todo niño al nacer, ¿no? Toda persona, ¿ya? Más arriba hay un y ahora, ya en estos tiempos, ya que hablábamos de enfermedades nuevas, ¿no? Vamos a hablar pues de lo que es la enfermedad actual. ¿Cuál es? Estamos viviendo la pandemia del coronavirus, ¿no? Y como vemos, estamos en fase de estudio. Ya pues al menos acá en Huancayo ya se está administrando hasta los 30 años, creo ya administraron la vacuna, ¿no? Que es la única manera en que podemos prevenir, nos puede dar la enfermedad, podemos adquirir el coronavirus, ¿no? Pero las personas que ya están vacunadas pues van a poder resistir, ¿no? ¿Por qué? Porque su organismo ya va a reconocer al virus, ¿no? Vamos a tener inmunidad, defensa. ¿Listo? Entonces con esto estaríamos dando un poquito o aclarando un poco lo que es la relación de la bioquímica con la biotecnología. Y de hecho, pues muy importante, ¿no? ¿Con qué otra ciencia se va a relacionar con la patología? ¿Y por qué se relaciona con la patología? Tendrá que ver mucho con el estudio y el diagnóstico de enfermedades, ¿no? ¿A través de qué? A través del examen de órganos, tejidos, líquidos corporales, cuerpos enteros, ¿no? Que se van a hacer en la patología, ¿no? Pato, enfermedad, ciencia que estudia enfermedades, ¿no? Otra vez. Que va a tomarlos, pues, analizando de los las tejidos. muestras que hemos mencionado, ¿no? También Células tendrá que ver con el estudio científico que se relaciona con los procesos de la enfermedad, al cual se le va a llamar patología general, ¿no? ¿Qué es la patología? Luego se va a relacionar con la farmacología. ¿Por qué? Ya un poco nos habíamos anticipado, ¿no? La bioquímica va a brindar en diversos aspectos, ¿no? Métodos efectivos para el incremento o la mejora, puede ser, por ejemplo, de los cultivos en desarrollo, ¿no? En lo que es la parte agrónoma, en lo que es la parte pecuaria, va a ayudar en el mejoramiento de la masa animal, ¿no? Que puede ser cuantitativa y cualitativamente. En este caso, se van a aplicar sistemas modernos de producción, ¿no? Que tienen como base la investigación, que va a proporcionar mayor rendimiento y desarrollo económico, investigando formas de mejorar la nutrición del hombre y de los animales. En este caso se estudiarán las propiedades de las sustancias químicas y de los organismos vivos, ¿no? En todos los aspectos que vaya a generar la interacción. Y estos se van a orientar para el tratamiento, diagnóstico y prevención de diversas enfermedades, como les dije, en todo ser vivo, ¿no? Puede ser las plantas, el hombre y los animales. Sí. Y de hecho, pues nos va a servir para la creación de nuevos fármacos, ¿no? Si hablamos de la relación de la bioquímica con la endocrinología, diremos que se encarga del estudio de las secreciones internas, ¿no? O también el estudio de las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son sustancias que se producen por células especializadas y que tienen el fin de realizar funciones específicas en las células, ¿no? Entonces, la endocrinología va a tratar la biosíntesis, el almacenamiento y la función de las hormonas. También se encargará del estudio de las células y los tejidos que van a secretar estas hormonas, ¿no?
así como los mecanismos de señalización hormonal. Sabemos que las hormonas son muy importantes en la función del organismo vivo, ¿no? Tanto en el hombre como en las plantas, ¿Importante qué dijo? las hormonas son muy importantes, ¿no? Una hormona, a ver, menciónenme una hormona, por favor, ejemplo, que recuerden. La testosterona. A ver, jóvenes, ayúdenme, por favor. La testosterona, me dice. Testosterona, muy bien, hijo, gracias. Una hormona muy importante. La hormona de crecimiento. La melatonina. La testosterona nos va a dar, es una hormona La melatonina también, ¿no? Hormona del sueño, pues. que nos va a dar las características masculinas, ¿no? Tendrá que ver incluso no solo con las características masculinas, los caracteres específicos, ¿no? Que tiene un varón. También nos ayudará con la formación tendrá que ver las hormonas con la formación estará basado en el colesterol, ¿no? El colesterol tendrá que ver mucho con la formación de las hormonas, ¿no? De diversas hormonas. Tenemos otra hormona, por ejemplo, la hormona folículo estimulante, que tendrá que ver pues con lo que es el ciclo de menstruación de las señoritas. Tenemos la hormona tiroidea, ¿no? La melatonina. Entre otras que podríamos mencionar, ¿no? Y cada una de ellas va a tener pues funciones importantes, ¿no? Ahora, el déficit va a generar enfermedades y el exceso también, ¿no? Ellas tienen que estar, podríamos decir, a ver, no recuerdo el nombre, tienen que estar en cantidades exactas, podría decir, ¿ya? ¿Qué es eso? No puede haber ni más ni menos, porque si no, ambos estados van a generar O sea, mucha cantidad. No, baja cantidad. La bioquímica también se relaciona con la nutrición. Con la nutrición, yo la noto. Nosotros sabemos que ingerimos alimentos, ¿no? O comida o sustancias nutritivas, ¿no? ¿Para qué? Para que mediante el proceso de la digestión, que ya sabemos se inicia a nivel oral en la boca, ¿no? Se van a convertir estos nutrientes o estas macromoléculas que nosotros ingerimos, ¿no? Por reacciones químicas, se van a convertir en micromoléculas, ¿no? Y se va a facilitar la absorción de las vitaminas, minerales, aminoácidos, entre otros nutrientes, ¿no? Y que necesitamos, Vitaminas, minerales, aminoácidos. en este caso ya la bioquímica, para que mediante catalizadores Aminoácidos, eso sí. distribuyan, ¿no? Minerales. Los nutrientes a nivel celular, ¿no? Y ya pues vayan a generar energía en nuestro organismo, nutrición, entre otros. Otra relación de la bioquímica con otra ciencia, podríamos mencionar a la inmunología. La inmunología es una parte o área de la biología, ¿no? En este caso tendrá que ver con la reacción del organismo frente a otros organismos, como las bacterias y los virus, ¿no? La inmunidad que nos hablan, ¿no? Que vamos a adquirir cuando nos inoculan pues una vacuna, ¿no? Entonces nuestro organismo adquiere inmunidad, defensas, es a lo que se refiere. Frente a un organismo. También se relaciona con la genética. En este caso, diremos que los recientes descubrimientos, en este caso, de lo que es la genética, han hecho posible explicar a nivel molecular la transmisión de los caracteres hereditarios en nuestros tiempos, ¿no? Sabemos ya que existen el ADN y el ARN, ¿no? Que van a ser los que transmiten toda la información genética. Si tenemos padres, por mencionar un ejemplo, con ojos verdes, ¿no? Vamos a tener pues el producto o los hijos con estas características. Es más, ahora por los estudios se puede ya manipular, ¿no? Trabajar en el cambio de esta genética a nivel cromosomal, ¿no?
muchas veces pues se trabaja esto de la genética en el campo agropecuario y también en el campo de lo que es los animales, ¿no? Incluso hace unos años, no sé, 5 o 6 años anteriores, se hizo pues lo que son el clon, ¿no? Teníamos una ovejita Dolly, creo, ¿no? Que se realizó en laboratorio, ¿no? También se relaciona la bioquímica con la química, ya lo dijo una de sus compañeras, nos mencionó al inicio, ¿no? Esta es una relación de dependencia, porque los métodos que va a emplear el bioquímico para el estudio de la materia viva tendrán que ser mediante métodos químicos. Entonces, los avances de la química nos van a ayudar en el perfeccionamiento de las técnicas, ¿no? Para que los bioquímicos o los laboratorios bioquímicos realicen de una manera exacta y con mayor rapidez los análisis o las pruebas que requieran, ¿no? Ahora se relaciona también con la agronomía. En este caso, la bioquímica brindará a la agronomía, ¿no? Y a los pecuarios también métodos efectivos, ya lo dijimos, ¿no? Para el incremento de los cultivos, ¿no? También para mejorar la masa, la carne, ¿no? De los animales, ya que sabemos que hay algunos animales que son pues para venta, ¿no? Para el consumo diario. Entonces, estas mejoras van a ser, ya les dije, cualitativa y cuantitativamente, ¿no? Y de hecho, pues nos va a ayudar en lo que es mejorar la nutrición del hombre. Bueno, aquí vamos a dar lectura a lo que ya les expliqué, ¿no? Se relaciona con la biotecnología porque es una disciplina esencial que aborda los grandes problemas y enfermedades actuales, ¿no? Y del futuro, ya les había dicho, tiene que ver con el cambio climático, ¿ya? La aparición de nuevas enfermedades. Bueno, la obesidad es clásica de nuestros tiempos, ¿no? Para tocar ese tema. ¿Y por qué? Porque ahora el ritmo de vida ha cambiado, ¿no? Ahora nosotros en estos tiempos estamos incluso trabajando con lo que es la educación virtual, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los alimentos y bueno, pues permanecemos muchas horas sentados, ¿no? No se realiza mucha actividad física. Cada uno. También el tipo de alimentación, ¿no? Que tenemos con la aparición de los centros comerciales, bueno, pues está optando por consumir la conocida comida chatarra, ¿no? Que esto también genera pues en obesidad, y la obesidad ya nos va a conducir a el deterioro de nuestra salud y complicaciones con otras enfermedades, ¿no? De hecho, la obesidad pues nos va a conducir a una diabetes, ¿no? El colesterol elevado, los triglicéridos elevados, y vamos complicando nuestra salud. Incluso nos va a conducir, en muchos casos, a incrementar lo que es el cáncer, ¿no? Con la patología, ya lo dijimos, nos ayudará con el diagnóstico, ¿no? De las enfermedades. Además, con la farmacología, ya dijimos también que tendrá que ver mucho, le va a ayudar, ¿no? Para la elaboración, la creación de diversos fármacos nuevos, recordando que la farmacología es una ciencia dinámica, ¿no? Jamás va a estar estática. Van a aparecer enfermedades nuevas y por lo tanto tendrán que aparecer medicamentos nuevos, ¿no? Así como ya hay enfermedades erradicadas, también existirán fármacos que ya no se requieren, no se producen, ¿no? La endocrinología ya tocamos también, y pues ustedes me mencionaron algunas hormonas muy importantes, entre otras también que existen, ¿no? Con la nutrición sabemos que nosotros debemos tener, pues, hablando ya del ser vivo, específicamente hablemos del hombre, nuestra nutrición tiene que ser balanceada y adecuada, ¿no? También según el grupo etario, ¿no? Se recomienda, pues, que se consuman 5 alimentos al día, ¿no? Debe ser lo normal el desayuno, ¿no? Una pequeña merienda, algo a la media mañana, algo pequeño, una fruta, un sándwich, ¿no? El almuerzo, una pequeña merienda, ¿no?
bueno, pues la cena debe ser máximo a las 7 de la noche, ¿no? Y bueno, pues después de cenar debemos realizar alguna actividad, al menos caminar, ¿no? Pero jamás se debe cenar y ir a descansar, ¿no? Porque si no estamos conduciéndonos a una inactividad y podemos decaer pues en sobrepeso, ¿no? Ya no controlamos lo que es la masa, el índice de masa corporal y podemos pasar a una obesidad, ¿no? Que va a complicar mucho más la salud. Y de hecho, pues también las enfermedades van a producir lo que es el gasto, ¿no? Tanto gasto para el paciente, la familia, como también se considera un gasto para el Estado, ¿no? Y peor aún en estos tiempos que... Cuando comes y te vas a la cama a dormir. Por la pandemia todo... Ya las instituciones de salud, los hospitales, los centros de salud ya no nos brindan una atención adecuada como uno quisiera, ¿no? La inmunología ya tratamos también, ¿no? Hemos tratado cada uno de los temas, hemos mencionado. Con esto estaríamos terminando el tema que nos tocó el día de hoy. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, por favor, para poderlos apoyar? Es todo claro. Eso es toda la clase. Todo claro. Normal.